Muy buena tarde, doctor y compañeros. Mi nombre es Viviana Andrea Morales Ramírez. Estoy actualmente estudiando agronomía en el CEAD Palmira. El presente video es para presentar los resultados del experimento que se realizó en casa con semillas de cilantro. El objetivo de la actividad fue estudiar la influencia de los microorganismos sobre el crecimiento de las plantas por medio de un experimento hecho en casa con semillas de cilantro. Tenemos 8 ambientes distintos para la siembra de nuestro experimento, en el cual 4 de ellos tienen un inhibidor de actividad microbiana y café como materia orgánica. Los otros 4 ambientes son con agua potable y café. La idea del experimento es poner a prueba cómo afectan los microorganismos en el suelo para el crecimiento de las plantas. Recordemos que el agua oxigenada es un inhibidor de actividad microbiana. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo fue la instalación del minicultivo, del experimento en casa, por medio de un video. Buenas tardes, compañeros y tutor. Estamos realizando el experimento de la materia microbiología de suelos, en el cual tenemos 24 recipientes con distintos ambientes, pero con un solo componente que es la arena. En mi caso utilicé arena mezclada con un puñado de tierra, o sea, el kilo de arena mezclado con un puñado de tierra, para que le diera más consistencia al sustrato como tal. Aquí tenemos, ese es el sustrato solo, sin ningún otro añadido. Aquí tenemos el sustrato con una cucharada de café, el sustrato con 2 cucharadas de café, el sustrato con 3 cucharadas de café. En este ambiente de acá observamos lo que son los ambientes con agua oxigenada. Entonces tenemos 4 distintos ambientes, cada uno con 3 vasos. Aquí tenemos, en ese tenemos el sustrato solo, al cual le vamos a añadir 5 cucharadas de agua oxigenada, sustrato con 1 cucharada de café más 5 cucharadas de agua oxigenada, sustrato con 2 cucharadas de café más 5 cucharadas de agua oxigenada, y por último el sustrato con las 3 cucharadas de café más las 5 cucharadas de agua oxigenada. Todo esto se realiza en cada vaso distinto, en el cual taparemos con vinipel, y posteriormente, después de una semana que ya el sustrato se haya secado, procederemos a realizar la siembra de cilantro. Bueno, aquí podemos observar las 24 tarrinas con sus respectivos tratamientos. Utilizamos semillas de cilantro importado de marca Anasac. Esta foto fue 8 días después de que el sustrato ya estaba completamente seco para poder realizar la siembra y añadir las 5 cucharadas de agua potable a cada una de las tarrinas. Esta imagen fue la medida que estaba realizando de la parte aérea de cada una de las plantas. Así fue como se realizó, tanto de la parte aérea como de la parte de la raíz. Esta imagen es del tratamiento ACH3, en el que se presentó un hongo alrededor de las semillas. Precisamente fueron 2 tarrinas que no germinaron de este mismo tratamiento y se quedaron siempre así. La verdad, no sé cuál fue la falla, pero pues el resto de tratamientos germinaron. También ese hongo se presentó en otras tarinas en las que se les aplicó agua oxigenada, pero al poco tiempo, cuando ya comenzó a germinar las plantas, este hongo fue desapareciendo, y en el único que como que insistió más tiempo fue en ese tratamiento ACH3. Bueno, aquí tenemos la imagen de las plantas en su proceso de germinación. Aquí tienen más o menos entre 8 y 10 días, que fue el tiempo en el que se demoraron en germinar. Aquí las vemos. Y esta imagen, me van a disculpar, pero en esta parte de acá, en los tratamientos que dice AH1, AH2 y AH3, omití la C, es ACH1, ACH2 y ACH3. O sea, tiene café y agua oxigenada. Recordemos que la A es arena sola, AC1 es arena con 1 cucharada de café, AC2 arena con 2 cucharadas de café, AC3 con 3 cucharadas de café. AH es arena con agua oxigenada,
ACH1 es arena con una cucharada de café y agua oxigenada, y así sucesivamente ACH2 y ACH3. Podemos ver las diferencias entre cuando se utilizó un sustrato que fue solamente arena y cuando utilizamos el sustrato de arena con agua oxigenada. Entonces, siempre tenemos como diferencias muy notables entre el tratamiento de la arena y el tratamiento de la arena con agua oxigenada, sin contar que los que tenían la cucharada de café pero no tenían el agua oxigenada, se notó una menor medida aérea y radicular, a comparación de las que tenían las cucharadas de café y el agua oxigenada. Ya entrando en lo que es el análisis de datos, los tratamientos ya los expliqué en las imágenes anteriores. Bueno, ¿cuáles fueron los parámetros que se midieron? GP, que son los días requeridos para la germinación, LR, que es la longitud de las raíces, LA, la longitud aérea, o sea, de las raíces hacia la parte de las hojas, la longitud total, que es la suma de la longitud de las raíces y la longitud aérea, RAR, que es la relación longitud aérea sobre la longitud de las raíces, y NH, el número de hojas de la planta escogida por vaso. Tenemos esta tabla de datos en la que tenemos una columna de muestreo, que fueron 6 semanas, los respectivos tratamientos y sus réplicas. Recordemos que por un tratamiento tenemos 3 réplicas. Y los diferentes parámetros de medición de las plantas. Bueno, con respecto a estos datos, ya teniéndolos, vamos a hacer el Shapiro-Wilks de cada uno de los parámetros de las mediciones realizadas. Entonces, aquí en el Shapiro-Wilks que realizamos por cada uno, recordemos que utilizamos la herramienta de internet de Shapiro-Wilks Test y vamos ingresando cada uno de los datos. Por ejemplo, en la variable GP, organizamos los datos y nos dio de que el valor de la probabilidad fue menor a 0,05. Es decir, que estos datos pues no tienen una distribución normal. Recordemos que los que son menor a 0,05 significa que no hay una distribución normal y debemos de realizar el Krustal-Wallis, el cual nos dirá si existen o no diferencias significativas entre los tratamientos de agua oxigenada, café y normal. O si este valor de probabilidad es mayor a 0,05, nos indica que nuestros datos sí siguen una distribución normal y usamos el test de ANOVA para determinar si la adición de agua oxigenada o café modificó nuestras propiedades microbiológicas del suelo. Entonces, ya sabemos que el factor GP no tiene una distribución normal, la variable LR tampoco tiene una distribución normal, fue menor a 0,05. La variable LA, que es la longitud aérea, sí tiene una distribución de tipo normal, por lo tanto, de esa vamos a realizar el ANOVA de un factor. Junto con la variable LT, que también nos dio mayor a 0,05. Por otro lado, tenemos la variable RAR, de esta nos dio menor a 0,05, junto con la variable NH, que es el número de hojas, también nos dio menor a 0,05. Entonces, en total, solamente haríamos el ANOVA de un factor de la longitud total de la planta y de la longitud aérea de la misma. El Krustal-Wallis lo haríamos para el resto de variables. Bueno, continuando con el ANOVA de un factor, utilizamos la herramienta, aquí en datos, la herramienta del análisis de datos, y seleccionamos, primero que todo, lo más importante es que debemos de cambiar la tabla, es decir, que las propiedades de la planta nos queden en el eje Y y los tratamientos nos queden en el eje X. Esto para poder que al momento de utilizar la herramienta del análisis de datos, pues no vayamos a tener ningún inconveniente para que nuestro programa pueda leer adecuadamente las variables. Entonces, realizamos el análisis de la variable LA y tenemos que la probabilidad del análisis de la varianza es de 0,026. Es decir,
que fue menor a 0,05. Esto nos quiere decir que existen diferencias significativas en la longitud aérea de las plantas entre los diferentes tratamientos durante las 6 semanas de la germinación. Y tenemos la variable LT, que nos dio 0,015 de probabilidad. También nos da menor a 0,05. Por lo tanto, sí existen diferencias significativas en la longitud de las plantas. Con esto, este lo guardamos aquí. Con esto vamos a hacer el método Tukey. La idea es poder determinar cuáles son esas diferencias significativas, porque ni con el ANOVA ni con el Kruskal-Wallis nos va a decir las diferencias significativas fueron tales, sino que tenemos, solamente nos dice fue significativo o no lo fue. Bueno, continuamos con el análisis de Kruskal-Wallis, en el cual en este ya manejamos la tabla con el eje Y de tratamiento y con el eje X de todo lo que son los parámetros de mediciones. Debemos de sacar jerarquía, la jerarquía de cada una de las variables que no nos dieron, que fueron menores a 0,05, es decir, que no fueron significativas. Y, por ejemplo, utilizamos la fórmula jerarquía media. Lo que hacemos es que seleccionamos todos los datos de referencia de la columna GP, tenemos el primer número, el cual será analizado, y la orden para que sea de forma ascendente. Todos estos son los datos que nos arrojan. Hacemos exactamente lo mismo para cada una de las variables, tanto GP, LR, RAR y número de hojas. A partir de esta jerarquía, vamos a sacar el promedio de las jerarquías, que nos dio un valor en todas las jerarquías de estas variables que estamos analizando, nos dio un valor de 12,5. Procedemos a realizar la resta. La resta de cada una de las variables, ¿en qué consiste? Consiste en restar el valor de la jerarquía menos el promedio de las jerarquías. Como en todas fue 12,5, entonces vamos a poner una variable para todas de 12,5. Y esta resta la elevamos al cuadrado. Hacemos esto mismo para cada una de las variables y así tenemos toda esta tabla de datos que tenemos recopilada y añadido hacemos la suma de la columna resta de cada una de ellas. Bueno, como podemos ver aquí, seguimos con la siguiente tabla. Para esta yo realicé una tabla dinámica antes de esta que ustedes están viendo para sacar el conteo de tratamientos y el promedio de jerarquía por cada una de las variables. Añadido a esto, estamos añadiendo una columna que tiene una fórmula del valor de n, o sea, 3, y del promedio de la jerarquía en cada uno de los tratamientos por los tres tarritos, menos el valor del promedio de las jerarquías, que es la columna M30, promedio de las jerarquías. Entonces, aquí tenemos, voy retomando, tenemos el valor de n por la resta entre el promedio de la jerarquía menos el promedio total de las jerarquías y todo esto elevado al cuadrado. Eso lo hacemos también para cada una de las variables. Entonces, aquí tenemos la suma de cada uno de de las fórmulas del promedio menos promedio total. Bueno, con base a esto, entonces podemos ver que para GP el color es un naranja claro, para LR es como rosado, RAR azul y NH verde. Entonces tenemos el N total, que el N total son 24, o sea 24 experimentos, 24 tarritos. La fórmula de cada uno, entonces sabemos de que esta fórmula nos dio la suma 757,5, la suma de la resta, que la suma de la resta es este valor
de aquí abajo quedó 1095 y H. ¿H qué es? En H tenemos el n total menos 1 por la suma de la resta de los promedios dividido la suma de la resta. Eso nos da el valor de H y los grados de libertad, que fueron 7. Este 7 salió del número de los 8 tratamientos menos 1 igual a 7. Y aplicamos la fórmula DISTR Chiquat CD que nos brinda Excel para sacar cuál fue la diferencia significativa. Aquí nuestro valor también es 0,05, entonces nuestro valor meta, por decirlo así, es 0,05. Entonces tenemos que en GP nos dio 0,026, LR 0,028, en RAR 0,010 y en NH 0,030. Eso significa que ninguno de ellos nos da mayor a 0,05. O sea, afirmamos que sí existen diferencias significativas entre los tratamientos y que esos tratamientos sí influyen en los microorganismos sobre el crecimiento de las plantas. Ya esto lo deducimos pues, por lo que acabamos de decir, que son menores a 0,05.